ratito, por favor, de las PASO. Bueno, Por claro, favor, porque de todo la esto, suspensión de las la PASO y llave demás. la llave la tiene la reta, y después te voy a explicar por qué. La llave del calendario electoral la tiene la reta. Después, si querés, te explico por qué. Bueno, ¿Querés que te cuente de la reta? ¿Por qué la reta tiene la llave? Y seguimos con el tema de las PASO. Porque es algo que justo ayer venía hablando con dirigentes políticos. Vos hacías recién el recuento del tema. Mirá. Escenario 1, sanitario, en agosto, lo dijo Ginés, no hay condiciones para votar. ¿No? Vos decías, se posterga. Se posterga con paso o sin paso. Se suspende las pasos y se hace la general. Ese es un escenario. Me imagino que vos habrás escuchado el mismo escenario, ¿no? sí, eso, a ver, yo quisiera ir a una cuestión un poco más profunda. A ver si, o intentar ser más profundo. Dale. A ver, hay dos antecedentes de modificar el calendario electoral dispuesto. Sí. Yo conozco dos. Sí. A ver si vos me recordás alguno más. Sí. ¿Ok? Uno es en el año 1989, cuando el doctor Alfonsín adelanta las elecciones a julio, porque empezó a aplicar lo que se llamaba el plan primavera, que era un plan de shock, digamos, fiscal, muy parecido a lo que fue el plan austral, un plan el mal llamado de estabilización monetaria, Sí. que pensaba que le iba a rendir sus frutos y adelantó las elecciones. Sí. Bueno, votó en una situación caótica y terminó perdiendo. Y adelantando. Y terminó además, no creo que las elecciones no fueron en julio asumió Menem, creo que las elecciones fueron creo que fueron en mayo, en el año 89. Primera cuestión, ahí, ¿no? Estaban dispuestas a que sean en octubre y terminaron adelantándolas el presidente Alfonsín para que sea, adelantarlo para obtener un tipo de beneficio. Salió mal. Primer caso que salió mal. Sí. Segundo caso que se adelantan las elecciones. Es en el año, primero en 1989, segundo caso en el año 2009. En este caso, las primeras elecciones de mitad de mandato del primer mandato de Cristina Fernández. ¿Bien? En aquel momento estaba vivo Néstor Kirchner y se decide... había dos crisis ahí, una la crisis política de la 125 del campo, y la otra crisis era la crisis económica, en aquel momento dramática, hoy vista la distancia comparado con la crisis producto de la pandemia mucho menor, de la caída de Lehman Brothers, todo el redondamiento que se produce, toda la cuestión de la economía mundial y demás. Se produce el adelantamiento de lo que se llamó en aquel momento las candidaturas testimoniales. Claro. Y además se modifica vía proyecto de ley, no me acuerdo cuáles eran los argumentos, desconozco cuáles eran los argumentos, ¿No tenía que ver con un argumento sanitario también? La gripe A no estaba dando vuelta. No recuerdo, no recuerdo. Tampoco, lo único que me queda es que se adelantaron las elecciones, creo que fueron para junio, se adelantaron las elecciones y luego se produce la derrota. Las testimoniales, ¿te acordás que todos los intendentes se cabezaban la lista de bueno, la lista de la provincia de diputados estaba Néstor Massa, Scioli, que era gobernador, Nacha Guevara. Nacha Guevara metía a Nacha ahí en el medio porque no, pues era fue el cupo. el cupo, ¿verdad? Sí, el cupo. Verdad, después sí, Nacha está. terminó renunciando a su banca, sí. A su banca. Pero estaba Nacha. Salió mal también. Sí. Salió mal. Terminó perdiendo Néstor Kirchner frente a alguien que hoy está retirado. Por un puntito igual, dijo. Por 2 puntitos. Por dos puntitos. Por 2 puntitos y más. Bueno, con esa historia más o menos conocida. No me acuerdo de otro caso, quizás haya otro caso, pero no me acuerdo de otro caso. Digo, las dos experiencias de adelantamiento de las elecciones salieron fallidas para aquella fuerza política que lo impulsó. Primer razonamiento. Segundo, para mí es una iniciativa de equipo que se siente perdedor. Es equipo que se siente perdedor. Modificar el año electoral, adelantar o atrasar. Y estás tocando algo muy sensible. Durante el año electoral no es conveniente aparte porque... Estás tocando algo muy sensible. El argumento sanitario ya sabemos que es endeble. Estás tocando algo muy sensible. Después, vos podés decir, las PASO sirven, las PASO no sirven. Tenemos un audio que si querés lo podemos pasar, de la entrevista que le hicimos en el año 2017 al jefe de campaña de Florencio Randazzo, el actual presidente de la Nación. Es una entrevista que tuvo mucha repercusión porque hemos discutido al aire con Alberto Fernández, la pueden encontrar,
vale la pena, dicho sea de paso, volver a escuchar esa entrevista y escuchar los argumentos de Alberto Fernández y cuáles son los argumentos nuestros. Obviamente no me estoy equiparando con Alberto Fernández. No. Él es una persona muy importante. En ese momento estaba en el llano, digamos. No, era jefe de campaña de Florencio Randazzo. Eso no es el llano. Pero no era funcionario, digamos. No era funcionario. Bueno, ahora es presidente. Pero bueno, en aquel momento había un elogio enorme al rol institucional de las PASO. Ya, cuando había presión para que Randazzo se baje de la PASO. No, cuando había presión, en realidad la presión era para que le habiliten las PASO. Había dos presiones, digamos. Claro. El objetivo en aquel momento era impresionante cómo cuando estás en el llano, el lugar un poco más marginal, vos reclamás, para decir una manera, democracia interna. Claro. Porque en aquel momento el reclamo era dejen participar a Randazzo de las PASO, de alguna manera. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, dicho sea paso, ahora excluyeron la lista alternativa del Partido Justicialista que integra Milagro Sala, ¿no? Rodríguez Sá y Milagro Sala, sí. Sí. Para eso no se necesita. Eso es Partido Justicialista para la presidencia del PJ. Sí. Hay lista única. Claro. Había una lista disidente. No, está bien, había una lista encabezada por un gobernador como Alberto Rodríguez Sá, por un ex vicegobernador como Mariotto, estaba Milagro Sala. Es una lista que por ahora está invalidada y que se fue. Tiene un problema de avales, dicen. Está recurrido a la justicia. Qué maltrato a Milagro Sala, ¿no? Y esta vez no es la corte, ¿no? Esta vez no es el lofer, ¿no? Está claro. Digo, vale. Sí. Está claro. No es que le dijeron, Milagro, mirá, sabés que no podés ir en esta, venite en esta. Venite a esta lista. Hay algo ahí, de todas formas, bueno, yo no estoy. Pero quiero volver al tema de las PASO. No me quiero dispersar. Quiero volver al tema de las PASO. Sí, dale. A ver, Adrián. Sí. Todas las veces que se modificó, salió mal. Para el gobierno que impulsó. Para el gobierno que lo impulsó. Sí. Bien. No sé si vos tenés otro caso en la historia. Yo te digo lo que están diciendo en este caso. Primero, la posterga. Acá la víscera más sensible, como siempre, es el bolsillo. La víscera electoral más sensible es el bolsillo del electorado, ¿no? Mejor dicho. Ahí tenés la proyección del propio gobierno, del ministro Guzmán, incluso de las consultoras privadas, que el rebote se va a sentir en el bolsillo en el segundo semestre, y se espera que en el cuarto trimestre, o sea, en el último trimestre del año, se sienta con fuerza el repunte de la capacidad de compra. Una cosa es el rebote y otra cosa es que ese rebote se sienta con capacidad de compra, el bolsillo con capacidad de compra. Entonces, ahí... Que era el objetivo que tenía, ahí se equivocó el pingüino, en el año 2009. Claro. Se equivocó el pingüino por dos cuestiones. Él adelanta las elecciones porque él cree que va a haber una crisis. Que va a haber una crisis mucho más profunda y que se va, para decir una manera, prefiere votar en un momento de lento descenso de la economía, y no en un momento donde él imaginaba que en octubre del año 2009 iba a haber una recesión profunda, producto de la crisis. Bueno, se equivocó. Sí. Porque en octubre la economía se estaba recuperando. Tanto que se estaba recuperando que en el 2010 creció, el 2011 creció y demás. Sí, creció además, entre otras cosas, por las acciones del Estado, ¿no? La recuperación de los fondos obligatorios, mucho tuvieron que ver. Claro, bueno, tomaste decisiones para que eso ocurriese y el contexto internacional, que era el de la crisis de la subprime y financiera y demás, Argentina lo surfió con un volumen importante de inversión pública. Bueno, ¿por qué yo digo y sostengo que Larreta, y esto no es una idea mía, sino que la escuché de dirigentes políticos de la ciudad y de la nación? Larreta tiene el calendario político de la ciudad, el calendario electoral de la ciudad, ¿no? Lo define el oficialismo prácticamente, con sus aliados define el calendario electoral de la ciudad. Y también tiene, mediante María Eugenia Vidal, el control de la minoría que necesita, en tal caso, para formar la mayoría el gobierno bonaerense y cambiar el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires. Dicho de otro modo, si Vidal y los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio, que responden a Vidal, que es la jefa política de muchos de los legisladores bonaerenses, no convalidan un cambio de calendario, Kicillof no puede cambiar el calendario en la provincia de Buenos Aires, porque no tiene la mayoría por su propia cuenta. Con lo cual hoy Larreta tiene la llave para definir el cambio de calendario en ciudad y en provincia. Nación podría hacer un acuerdo. La verdad que no se puede hacer ningún cambio en el calendario electoral sin un acuerdo con la oposición, está claro, porque le estás dando a la oposición
un gran caballito de batalla electoral, que es que vos modificaste las reglas de juego en medio del Te juego. puedo decir, además, no solo que le está dando la narrativa perfecta para que hablen de Venezuela, para que hablen de fraude, hablen de Tenés todo que hacer un acuerdo con la oposición para todo, cambiar. todo ese decálogo, bueno, se supone que este gobierno es un gobierno que, el presidente Alberto Fernández le dice al que va a ser el candidato presidencial de su reelección en el 2023, o de la fuerza, o del candidato que vaya por la fuerza política que le integra, le dice, mi amigo Horacio le hizo campaña, porque casi que le hizo campaña, casi que fue el jefe de la campaña, ¿no? Bueno, durante la los instalación 4 meses de la pandemia. Sí, la instalación nacional como figura nacional. Era el jefe de la campaña de Rodríguez Sá. A ver, los números, el gobierno necesita Rodríguez Larreta presidente. Sí, necesita. Ahora, ¿por qué Rodríguez Larreta y no toda la oposición? Porque Larreta, si mantiene el calendario electoral en ciudad y en provincia, vuelve estéril la modificación del calendario nacional. Porque de todas formas, la ciudadanía tiene que ir a votar varias veces durante el año. Primero, las pasos federales son federales. No es lo mismo. Vos tenés una cosa de la elección. 40% del electorado en estos dos distritos. Más que el 40%. Bueno, por eso. No, es el 48%. 48, por eso. 48. Entonces, si en ciudad y provincia no modificás el calendario local, la gente te va a ir a votar igual en un calendario extendido. A ver, pero vamos. Y el efecto político son las derrotas locales. Atención, no la podés netear con el resultado nacional, Dani. Bien. Ojo con eso. Ojo con eso. Vos hacés. ¿Cuál es el objetivo real? Real. Bajemos el cono del silencio. Sí. Busquemos la artística del cono silencio y tengámosla para cosas. A ver. Bueno, si ponemos el cono del silencio. Sí. ¿Cuáles son las reales motivaciones que podría... Uno imagina esa reunión, ¿no? Sí. Está Alberto, Santi, Guado, no sé qué más. Hubo una reunión así como la que te estás imaginando. Máximo. Sergio Massa. Máximo. Estaban todos ahí, Máximo. Qué vivo que es Massa, Se encontró con Maslatón ayer, ¿no? Sí, ayer dijo con Carlos se encontraron, los dos fueron militantes de la Unión del Centro Democrático. Ayer charlando con Maslatón fue un dirigente estudiantil muy importante a inicio de la década del 80. Sí, bueno, Maslatón y Massa fueron los que empujaron el ingreso al Partido Justicialista de la UCD, de la juventud de la UCD. Ayer hablando con un dirigente, hablábamos de Massa, este dirigente ayer inauguró... que le tiene cariño a Massa, que le tiene cariño. Me dice, cuando Massa sea presidente, dando por descontado que tiene un futuro presidencial, cosa que dijo también el presidente Alberto Fernández. Me contó una anécdota muy buena de Massa, histórica, digamos, del pasado, a ver. Me dice, cuando Massa sea presidente, va a ser la consagración del ser nacional. ¿Por qué le digo tanto énfasis? Me dice, ¿cómo se lo conoce a Massa en el ambiente político? ¿Cuál es el apodo que le puso Mauricio Macri? Y le quedó, en el ambiente político le quedó ese apodo. ¿Me recuerdan? No me acuerdo. Ventajita. Macri lo llamaba Massa Ventajita. Dice, bueno, ¿cómo nos caracterizan los argentinos en el mundo? Como que vemos una curva es muy injusto con Massa. Para mí es injusto con el ser nacional, ¿no? No digo. Muy injusto con Massa. Ni somos nosotros Ventajita, ni Massa de Ventajita. Bueno, está siendo, me parece, autoindulgente. Yo creo que hay algo de los argentinos, del argentino, de la avivada argentina, de ver la oportunidad y acelerar y tomar la curva, aunque no esté ese reglamento, digamos, cosa que los automovilistas argentinos en su momento y los argentinos en general se han hecho conocidos por eso. Pero bueno, puede ser que sea injusto. Bueno, en esa reunión, no yo, este dirigente dijo, yo no convalide lo que decía. Ni siquiera me reí. A mí me contó una nota muy buena de Massa. A ver. Días atrás. Cuando gana Cristina en el 2007, Alberto Fernández, que se transformó cuando gana Cristina, Cristina cuenta, ¿no? La historia, que pone como condición, pero que vos seas jefe de gabinete. Alberto dice, por supuesto, voy a seguir siendo jefe de gabinete. Claro. Y el hombre fuerte los primeros meses del gobierno de Cristina fue Alberto Fernández. ¿Te acordás? Lo puso a Graciela Ocaña, ¿no? Que era presidenta del partido. Ocaña venía del PAMI, pasó al Ministerio de Salud. Pero Graciela Ocaña era, como se dice internamente, era punto
Sí, sí, y para de Alberto Fernández. De hecho, era presidenta del Partido de la Victoria, que era como el partido albertista en ese para momento. tener como contraparte a Moyano y a los sindicatos, ¿no? Graciela Ocaña estuvo en el lanzamiento del Movimiento Evita, en el acto del Movimiento Evita en Luna Par, digamos, era una persona, le dan un ministerio era una que carnerista. siempre es muy sensible. Aparte, primero se la asociaba a Cristina originalmente, porque Ocaña y Cristina venían a trabajar juntas en diputados. En la comisión de lavado y en la comisión de fuga. Sí. Venía la sintonía fina, el modelo de la Alemania, ¿no te acordás? Cristina gana el 2007, saca un libro con todos sus discursos. El libro es prologado por Ricardo Lagos, por la expresión centrista, socialdemócrata de América Latina. Era el modelo era Chile, el modelo era la sintonía fina y demás. Bueno, vino Clarín y puso 3 kilos de trotil, Antonini Wilson, imagen partida, guerra contra el campo. Eso era, fue la misma semana de Asunción, ¿no? O en la previa. Siempre Clarín inicia la guerra. Siempre hay un gobierno que quiere pactar con Clarín y siempre hay un Clarín que no quiere pactar con el gobierno. ¿Vos viste, ustedes vieron, perdón, estoy muy televisivo, ¿vieron Cobra Kai? No. La serie de Karate. No vi Karate Kid, no. A vos te va a gustar mucho, Tonietti. Si a mí no me dejan contar la anécdota. A vos te va a gustar Voy mucho. Voy a hacer un podcast con la anécdota de Massa. Porque no me la dejan contar me censuran en mi propio programa. Es una gran memorabilia. Bueno, en Cobra Kai la frase ¿cuál es? Pegar primero. Eso lo decía Bandor. Pegar mejor, bueno, pero. Bueno, Bandor decía pegar y negociar. No, pegar primero es pegar mejor y Augusto Timoteo Bandor. Bueno, injustamente demonizado, dirigente, injustamente demonizado. No, por favor, si van a hablar más de Bandor, esperen que me vaya. Esperen que me vaya. Me voy a la máquina de café a hablar más de Bandor. Tengo otra película para recomendar, sí. Pero ya sobre el cine político. Bueno, corte a Alberto, 2007, me cuentan la anécdota, más o menos. Alberto era el hombre fuerte, había puesto a Capaccioli, a ¿cómo se llama el que es ahora ministro de Trabajo? No me acuerdo, te juro, no es Moroni, a Claudio Moroni, que es el que dice que el salario digno es el que se puede pagar. Sí, se puede pagar alguno. Claro, debería de ser el que te permita como por lo menos comer 4 veces por día, ¿no? Claro. Pero no. Para Moroni, qué buen ministro hubiese sido Macri, ¿no, Moroni? Triaca. No, en serio. A ver, un tibio. Vamos a ser, porque ahora recibimos las críticas. Ay, ¿por qué criticás, Tonietti? Por favor, le haces el juego a la derecha. Si yo le hago juego a la derecha diciendo esto que es inocuo, porque no tengo ninguna responsabilidad, ¿o no? No, pero aparte Moroni, ¿a quién le hace el juego? No, pero aparte de hacerle el juego a la derecha es tomar decisiones políticas de derecha. Eso es lo que es lo que le hace el juego a la derecha. Sí, básicamente. Claro. Sí. Bueno, y entonces decía. Bueno, estaba el hombre fuerte, estaba Lustó, ¿te acordás? Lustó es un. Lustó, lo trae Alberto del Banco Provincia. Claro, lo tenía Solá. Lo tenía Solá. Se inicia con Solá. Eso, ¿no? Sí. Claro. Bien, y entonces, ¿cómo termina la historia con Massa? Porque. Le ofrecen, antes de ofrecérselo a Lustó, le ofrecen el Ministerio de Economía a Massa. ¿De Economía? Te estoy dando información. No, nunca lo escuché eso. En el libro yo leí la biografía de Massa, no está eso. Le ofrecen el Ministerio de Economía. El salto del tigre. Algo así se llama, el salto del tigre. ¿No leíste la biografía de Massa? Ahora sos gracioso. No, pero se llama así. Ahora que sos animador metes chistes. Pero escúchame, se llama así. Ganaste en noticias, lo venís a perder en chistes de acá. No. Y después ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Después un día me vas a decir, la gente ya no me cree más, cree que soy humorista y me vas a culpar a mí. Pará, te voy a decir cómo se llama bien el libro. ¿Sos animador o periodista? No, soy periodista, pero bueno, a veces hay precisiones que se me escapan. El salto del tigre, acá está, así se llama. El salto del tigre, te voy a decir y está a 700 pesos. Pero es un comentario erótico el 700 pesos. ¿700 pesos? El mercado libre. De Pablo, barato, 700 de Pablo de León. Para ese libro. Pablo de León. Es el libro que escribió Massa. No, lo que es una biografía de Pablo de León sobre Sergio Massa. 750 pesos. Yo lo leí este libro, pero ahí no está la anécdota esta. No está la anécdota esa. Bueno, no está. Bueno. No está que iba a ser economía. No. Él dijo que no quería y que se iba a quedar en Tigre. Y además con una frase: el perro es mío. Para saltar, me quedo en Tigre para saltar. Claro. Dijo, no, yo me quedo en Tigre. Sí. Después terminó siendo jefe de gabinete, ¿no? Sí, me acuerdo del momento de que fue designado jefe de gabinete, porque justo estaba con una persona muy cercana a él. Un empresario, yo estaba con un empresario, y lo empiezan a llamar al empresario y le dicen, metiste al jefe de gabinete. Y el empresario no entendía qué hablar hasta que se dio cuenta que su amigo en ese entonces había accedido a la jefatura de gabinete. Sí.
Pregunta. Pero ministro de Economía y dijo que no, y cómo. No, es dijo frase? la frase es me quedo en Tigre. ¿Y por qué en Tigre? No ¿Por sé qué? qué. Claro. Dice, porque el perro es mío y lo saco a pasear cuando quiero. Bien. Como diciendo, es chiquito Tigre, pero mío. Bueno, le soltó un poquito de la correa y se le escapó, ¿no? Ahora está viendo cómo la recupera. Le está costando recuperar el control político de su pago chico, ¿no? Tiene ahí a su mujer como candidata. Sí, y le hace las 1001 a Julio Zamora, Sí. que fue un gran actor. Julio Zamora, un gran actor de la unidad. Fue Bueno, el primero que en el año 2017 hizo la unidad local. empezó a impulsar la unidad Julio Zamora. Ujú. Fue el primero que... Ahora le hace un poco la vida imposible. Difícil. Difícil. Con algunas organizaciones sociales también, muy cercanas a Massa. Las organizaciones sociales que a nivel nacional y local son muy cercanas a Massa. Y hubo un par de escándalos en el Consejo Deliberante asociados a esas organizaciones. Viste, las organizaciones sociales tienen un halo de trabajo territorial, pero son organizaciones políticas. Grabois las llama En organizaciones un libres del momento pueblo. fueron por pero- Julio Zamora, hasta que Julio Zamora, ping, recibió Sí, una batiseñal. Sí, en un momento le dijeron tenés que bajar tu candidatura. Esa historia... Sí, ¿no? Le existió. dijeron, Pero hubo tenés que bajar la alguien, candidatura y él dijo, yo voy por un vecinal. inclusivo, alguien es inclusivo porque termina con E, Sí. alguien Sí. que sería inclusivo, que bueno. Le dijo, bueno, dale. De hecho, Cristina lo recibió a Julio Zamora. Y la respuesta de Massa es a la semana siguiente se sacó una foto con Miguel Pichet. Claro, exactamente. Pero son otros tiempos. Sí. Son otros A mí me gusta tiempos. cuando se tiran todis, con con fotos. de todo. A mí me gusta cuando se tiran con fotos. Me Bueno, parece elegante cuando se Vuelvo al tema paso para cerrarlo. No, pregunta. Sí. Tenemos ¿Cuál un sería minuto la para- ventaja de decir No, eso? pregunta. Íntimamente, cuando conversan ellos, ¿cuál es la razón real? A ver, vamos a. Estás hablando del frente de todos, ¿no? Sí, claro. Cuando se juntan los líderes del frente de todos. Sí. Para mí, hay algo que no están viendo en el frente de todos, A ver. que es el crecimiento de la derecha libertaria. De la mal llamada ¿Vos sabés que libertaria. al revés? Ellos justifican que si no hay paso, en la general, esa derecha libertaria le come 10 puntos a Juntos por el Cambio. Pregunta. Y ensancha la distancia con el frente de todos. Pero yo te hago otro razonamiento. Esa es la explicación Te que hago dan. otro razonamiento. Sí. Si en las PASO la derecha libertaria se transforma en el fenómeno electoral que hoy marcan las encuestas. Hoy marcan las encuestas. 10 puntos. Yo no vi 10, vi 6, vi 8, vi alguna de 10. Sí. Pero 6 sería un fenómeno electoral. Sí. 8, porque 6, metés 6. Provincia de Buenos Aires son 2 diputados. Sí. 2 diputados. Sí. Pero el tema es a quién le muerde votos y quién Pará, pierde frente pará, a eso. Por eso. Pregunta. Si en las PASO Milei y Esper sacan 8 puntos. Al otro día son la novedad electoral de la Argentina. Sí. 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 Depende de cuánto saque el gobierno también. Si el gobierno supera los 40 me refiero puntos, como novedad electoral. Que el gobierno salga primero no es una novedad. Aunque el gobierno- depende del porcentaje. Por eso. Bueno. Si es un Pero ¿me porcentaje muy seguís el magro. razonamiento? Sí. La pregunta. Si en las PASO Esper saca 8 puntos y al otro día es la tapa del gráfico, para decirlo de un modo, porque es la novedad electoral. Va a ser una novedad electoral. Un tipo que sacó menos de un punto y saca la próxima elección. Septuplicó su cosecha. Por eso, si llegase a pasar eso, ¿qué sucede en la elección? ¿Es procíclico o hay voto útil? Yo lo dudo. No sé cómo será el comportamiento. Habrá que ver lo que pasó. ¿Vos te acordás cómo era el Frepaso? ¿O el Frente Grande? El Frente Grande también arrancó con 6 puntitos. Y después se terminó transformando en el fenómeno electoral. Sí, tuvo una cosa en el medio muy importante que fue una muy buena elección para la constituyente, el Frepaso. Ahí se consolida como opción electoral y después, bueno, con la alianza. Pero en este caso en particular, yo te digo lo que están pensando en el frente de todos y que no está cerrada ninguna discusión. La Cámpora, lo que sostiene la Cámpora, Máximo Kirchner, el kirchnerismo, por decirlo de algún modo, lo que sostiene es que las PASO son útiles, se han verificado como útiles, que hay que crear una narrativa, una explicación pública favorable a las PASO,
porque se está instalando que las PASO no sirven para nada y que son solamente caras, que no puede ser el argumento económico el argumento que justifique, cosa que dijo Massa. Massa fue con el argumento económico, además de con el argumento sanitario, para la eliminación de las PASO. El kirchnerismo está totalmente en contra de eso, y es más, te diría que fundamentalmente hoy defiende la PASO para que no se instale el argumento económico, porque si no instalás que un instrumento de la democracia como es el voto es un instrumento costoso, económicamente hablando, y después que sirve también para ordenar en aquellos lugares donde hay posiciones internas antagónicas, para ordenar la unidad. Es decir, ¿qué dicen en el kirchnerismo? La unidad necesita de las PASO. La unidad necesita de las PASO para que estén todos internamente adentro. Es un factor disciplinador de el kirchnerismo y la cámpora para el resto de los actores en la provincia de Buenos Aires. Y le da la ventaja que tiene la territorialidad. Bueno, si vos vas contra aparato, el intendente te pruebas gana. al canto, no sé, fíjate cómo la pasaron Juanchi Zabaleta y Gabriel Catopodis en el 2017. Preguntale a Mariano Hues y preguntale lo que, ¿no? ¿Por qué Mariano Hues? Bueno, preguntale a los que fueron a internas y perdieron. No, Mariano Hues dije yo. No, cualquier cosa. Me quedé en los 90. No. Preguntale a los que fueron a internas y perdieron. Intendentes que fueron a internas y perdieron en la PASO. No, yo a lo que voy es que es cierto que la cámpora tiene a favor el territorio y los intendentes el aparato, y en una PASO el territorio tiene un peso que sin PASO no tiene. Ahora, la PASO en el mismo día, que fue la opción que puso en juego Máximo en esa reunión que vos estés imaginándote, tiene un problema, y yo creo que hoy está en la última de las posibilidades porque no tiene aval de ningún gobernador, más allá de que muchos gobernadores utilizaron ley de lemas en sus provincias en algún momento cuando eran jóvenes dirigentes. La ley de lemas lo que hace es potenciar la posibilidad de que las minorías con buen trabajo territorial se terminen quedando con la cabeza de lista o con la mayor cosecha de votos o con la imagen del triunfo electoral, con la foto del gráfico. O sea que eso no va a andar. Aparte que va a ser muy criticado, la ley de lemas tiene muy mala prensa, yo creo que justificadamente. No hay prácticamente provincia que aplique hoy la ley de lemas, a excepción, creo que de Santa Cruz. No sé si Santa Cruz sigue aplicando la ley de lemas, pero creo que fue una de las últimas que mantuvo su aplicación. Es decir que no hay... Va a ser muy difícil de sostener. El tema es si le das o no le das a la reta el poder de decidir si se modifica o no se modifica el calendario electoral. No entiendo mucho el criterio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le perdonan la vida a Rodríguez Larreta? Es una cosa escandalosa. Seguimos sin saber nada, ¿no? Ahora hay una lista, sí, pero hay una cosa insólita, ¿no? Lo digo también de lo personal, de lo que me afecta a mí, ¿no? En la provincia de Buenos Aires está el registro para los mayores de 70 años. Sí. La prescripción, sí. La prescripción. Y en la Ciudad de Buenos Aires, mayores de 80 años. De 80, sí. Es curioso eso, ¿no? Pero es que la ciudad no tiene prescripción. Ciudad y provincia comienzan a vacunar a mayores de 70 años, dice acá el C5N. Bueno, a priori creo yo que la información de la ciudad es de 80 años. 80 años. Sí. A partir del viernes, además. A De 80 años. Sí, hay un tema, hay dos temas. O sea, hay un punto ahí. O sea, cuando mirás las estadísticas, las víctimas fatales de coronavirus, el pico, digamos, de cantidad de víctimas está en el orden de los 72, 73 y 64 años. Digamos, la cantidad de víctimas, o sea, cantidad de muertos, digamos, hubo más cantidad de muertos en esa edad. Entonces, lo cual no entiendo el criterio de mayores de 80 años. Entre otras cosas porque hay mucha gente que no llega a los 80 años. O sea, no, yo tampoco lo sé. El gobierno de la nación sospecha que la ciudad no tiene política de prescripción para generar enojo en la población que no puede acceder a la vacuna, y sobre todo no puede anotarse, porque en provincia la gente se anota, espera unos días y recibe un turno, pero por lo menos tiene la tranquilidad, no tiene la angustia de estar entrando a las 2, 3 de la mañana para poder anotarse, cosa que pasa en la ciudad con el personal de salud. Sí. O sea, el personal de salud entra a 2, 3 de la mañana a ver si le toca en a una ver si especie tiene suerte. Exactamente. No me acuerdo qué profesional de la salud o representante sindical
señaló que es un Black Monday de las vacunas. Claro, no ¿Viste está cuando abierto Black todo el Monday y tiempo. tenés el grandes registro. ofertas y tenés que estar a las 3 de la mañana dando F5 a ver si podés Bueno, no entrar. está abierto el registro, tendría que estar abierto el registro y en tal caso. Acá hay una pregunta, acá hay una respuesta que no se dice, es que las vacunas masivas, Sí. la cantidad de vacunas masivas todavía no han llegado. No, bueno, nosotros lo venimos contando. No ha llegado, lamentablemente no ha llegado. Cerca de 1.800.000 vacunas ya arribadas. Que obviamente. Y después, si ves la cantidad de personas vacunadas con la segunda dosis, con las 2 dosis, el número es bajo. Sí, eso El sí. número es bajo todavía. En términos del porcentaje de la población es un número bajo. Se suponía que había una especie de cuello de botella que debería de estar resuelto. Yo insisto sobre la información que me dieron a mí, personas que siguen este tema muy atentamente, que tienen una mirada muy optimista. Muy optimista. La mirada muy optimista, dicho sea paso, es un tema que me gustaría hablar con vos, Adrián, que es el tema de la PASO, de lo que está impulsando el gobierno con respecto a la suspensión de las PASO y demás, qué proyectos hay ahí, qué ideas hay ahí Sí. detrás de eso. Ayer, ni más ni menos que Ginés González García dijo que en estas no estaría en condiciones de votarse en agosto. Sí, ¿No? dijimos tempranito, sí. El argumento sanitario, ¿no? El argumento sanitario. Un argumento, a ver, voy a tratar de ser lo más elegante posible. Muy endeble. Bueno, el se argumento. votó en todos lados. A ver, Pandemia. no hay un país en el mundo en el cual no se ha evitado Algunos una demoraron elección. un poquito más la Sí, elección. Brasil la postergó un mes. Estaba prevista en octubre, la postergó para. Esperaron mejores condiciones climáticas. Sí, exactamente. Vos Sí. podés postergarla. A ver, no está claro que hay una condición Sí. absolutamente de anomalía, ¿no? Agosto es un mes frío todavía. Sí, vos podés decir, voy a correr las elecciones de las PASO, las voy a correr de agosto a octubre y voy a correr la elección de octubre A noviembre. o a fin de noviembre o la primera semana de diciembre. Sí. Puedes hacerlo eso Se puede hacer, tranquilamente. sí. Puedes pero hacer así- eso tranquilamente. A ver, Podés hacer eso tranquilamente, se hizo Lo que pasa mucho es que hay para el 4 mundo. escenarios distintos. A ver, lo que quiero decir es, se votó en todo el mundo. Pero nadie está hablando de suspender la elección. Sí suspender las PASO, pero no las elecciones. Es una Bueno, posibilidad. pero están dando un argumento de carácter sanitario cuando es un argumento que no verifica. A eso voy. Bueno, Salta verificó. suspendió las PASO, ¿Eh? Daniel. Hay una provincia que se ha suspendido las PASO. Está bien. Y lo suspendió con un Pero argumento vos y sanitario. vos Pero y mirá lo que pasó en Salta. Salta suspendió las PASO con un argumento sanitario, pero adelantó las elecciones a julio. O sea que se va a votar el 4 de julio en pleno invierno en Salta. Pero suspendió las PASO con el argumento de que no se podía votar en invierno. Raro. Sí. Digamos. Sí, Por eso te digo, Dani, lo que vos estabas diciendo Acá es me cierto. escribe alguien, dice, no nos quieren vacunar, soy médica, atiendo presencial y me arriesgo con los pacientes que lo necesitan a Sí. pesar de tener más de 60 años. Y soy personal del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, me dice. Alguien que está escuchando el programa y me Sí. manda un mensaje. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay un hermetismo total. Ahora estamos viendo cómo C5N se suma a esa ficción, porque hay que decir, se suma a esa ficción, a la ficción de que en la Ciudad de Buenos Aires se está vacunando. Entonces, dicen en ciudad y en provincia de Buenos Aires, dicen en C5N, se va a vacunar a los mayores de 70 años. Hasta donde yo sé, en la ciudad de Buenos Aires, es a los mayores de los 80 años. Sí. Lo que me afecta a mí personalmente, porque además de ser un animador, los animadores tenemos sentimientos, quiero que ustedes sepan, no somos como los periodistas que son medio como que los cortás y no les sale sangre. Bueno. Me afecta en el sentido de que, no sé cuándo van a vacunar a mi mamá. Mucha gente, sí. Claro, Sí, bueno, tenés razón. lo digo Sí, en tu términos mamá, personales, pero amiga. te debe Sí, pero pasar es la un boca a la caso tuya. claro, Amiga, sí. que se Sí, aplica a muchas otras personas. Ahí hay una situación. Primero, el gobierno de la ciudad dijo, va a ser prioritario el trabajador, trabajadora del sistema de salud. ¿No está pasando? No está pasando eso. Segundo, A ver, al no me acaba- abrir... me- Sí, sí, este, no, no, y la aparte persona conozco- que me escribió conozco es casos una de las muchos mejores casos psiquiatras cercanos. que tiene la Argentina y debe de ser una de las mejores Sí, psiquiatras que tengo- tiene el sistema de salud Tengo público de la ciudad de muchos Buenos Aires. casos cercanos que no logran. ¿Por qué? Porque al no estar abierta la inscripción, para poder inscribirte, para vacunarte, tenés que entrar, como bien decía Edu, en un Black Monday Sí. una turnera que funciona de manera esporádica. Ujú. Y hay gente... Ayer hablaba... Tengo casos, amigos de personal de ¿Por qué salud. por qué no hacen, ya que tienen tanta relación con los medios de comunicación, lo del gobierno de la ciudad, por qué no hacen un show en C5N o en TN,
¿entendés? Rifamos vacunas. Capaz que puede andar bien, en serio, puede tener rating, porque la gente está tan desesperada. Bueno, por la danza de la vacuna, de la danza de la fortuna. Que Rodríguez Larreta rife algunas vacunas en C5N en algún momento. Lo puede hacer en el prime time. Sí. ¿No? Puede tener rating, en serio. Pensá, Quirós, que lo tratan también ahí. En TN, en todos los canales lo trata como si fuera un premio Nobel, ¿viste lo que es? Bueno, lo que rinde mucho como posible candidato Quirós en todas las encuestas. Pero si lo tratan como Leluar. Tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. Falta que le diga, disculpe, doctor Favaloro. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta más? No hay vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Yo te digo cómo fue en Brasil. Bueno, no, pero pará. No hay vacunas. Ahí está. No hay vacunas. Eso es lo que quiere que digan el gobierno de la ciudad. Eso que están diciendo. Vacunas hay, claro. Pido. Eso que está diciendo es lo que quiere que digan la Ayer hablaba con un dirigente sindical. Sí. ¿No? Un dirigente sindical de docente. Bueno. Bien. No es Baradel. Sí. No es Angélica Graciano, no es Eduardo López, la del Saclaro. No es Hugo Yaqui. Bien. Hablaba con un dirigente sindical docente, que no ninguno de los que ya, para que despejen X ustedes en sus casos. De las ecuaciones. Bien, la pregunta. En un momento, el gobierno nacional le soltó la mano, fue en julio, agosto del año pasado, le soltó la mano a los docentes diciéndole, bueno, autonomía de cada una de las jurisdicciones. Como arréglense, más o menos. Que eso es como abrirle dejarlo en la jaula de los leones, ¿no? Claramente. A partir de ahí se construyó la narrativa muy inteligente por parte de Rodríguez Larreta, porque la verdad que eso lo hacen espléndidamente bien. Instalaron primero la educación, abran las escuelas, todo eso. No puede haber otro año sin clases, dijo Larreta, como si el año pasado no hubieran existido clases. ¿No? La pregunta es, ¿vos querés abrir la escuela cuando vos quieras y yo te doy esa posibilidad de tener esa negociación paritaria y me desprendo del tema? Porque la verdad no sé para qué sirve un Ministerio de Educación que no tiene un colegio y además no puede establecer una política federal. Bueno, esa es otra discusión. Sí. Otra discusión. ¿Cómo para qué sirve? Hace cuadernillos tiene proveedores para distribuir cuadernillos. ¿Qué proveedores? Yo no me fijo en el tema proveedores. Proveedor de los cuadernillos. Acá los proveedores tenemos Café Bantú, tenemos nutrionvita.com.ar, que no hay muchos cuadernillos educativos. ¿Quién hace los cuadernillos educativos del Ministerio de Educación? Bueno, el grupo AGEA. ¿AGEA qué es? AGEA es la imprenta de Clarín. Está bien. Hizo muchos cuadernillos el año pasado. Pregunta. Para el Ministerio de Educación. Si el gobierno nacional autonomizó a los distritos para que dispongan cuándo vuelven las clases y no vuelven las clases, ¿por qué? Como pasó en Brasil. Acá nomás en Brasil, que está vacunando a un ritmo mayor que el nuestro. Sí. Ya. Está vacunando a un ritmo mayor que el nuestro. Y tienen, no te digo que tienen todas las vacunas, pero tienen la AstraZeneca, tienen la Moderna, tienen la Coronavac, que es la China. Una de las dos chinas. Sí. Y no sé si no tienen alguna más. Sí, no sé. Pero Brasil, ¿sabe cómo fue? Se autonomizaron los estados y empezaron a hacer negociaciones bilaterales. ¿Por qué Rodríguez Larreta no se sube un avioncito y se va, no sé, a China, a la India, a Estados Unidos? Recursos para comprar vacunas tiene, si quisiera. Digo, si tiene plata para pagarle a los periodistas para que no lo critiquen, sí. Se gaste o en baldosas, sí. ¿Se podría gastar la plata en la vacuna o no? Si quisiera vacunar más, sí. Sí, podría hacerlo. Ahora, podría hacerlo, abro un paréntesis. Hubo un acuerdo al comienzo de la pandemia que todas las medidas que implicaran, por ejemplo, compra de insumos para distribución nacional, iban a pasar por el Ministerio de Salud de modo que sea una gestión unificada. ¿Te acordás que hubo toda una discusión sobre la gestión unificada de la crisis, si tenía que pasar o no por el Ministerio de Salud, si había que conformar un comité? Bueno, finalmente todo esto se diluyó y medio que las provincias terminaron haciendo lo que podían. Las provincias se mandaban entre sí personal sanitario cuando la otra provincia no daba abasto, dentro del caos de una pandemia. Lo que vos decís es totalmente cierto, nadie se lo reclama y nadie se lo reprocha a Larreta por el blindaje que tiene. Ahora, ¿qué es lo que cree en el gobierno de la ciudad? Que Larreta justamente no abre la preinscripción o la inscripción previa de personas susceptibles de ser vacunadas para que haya enojo y reclamo de la sociedad al gobierno nacional para que el gobierno nacional le dé más vacunas a la ciudad. En principio. Y después el efecto electoral. Empezar a operar
el humor de la sociedad en términos de campaña electoral.